tenemos un panel de lujo el día de hoy, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La teniente Gaby Coca, jefe de Trata y Tráfico de la FCC, gracias por estar acá con nosotros. Estamos con don Carlos Velázquez, psicólogo, gracias también por estar acá con nosotros, y don Antonio Pereira, de los Padres de Familia. A ver, hemos visto el tema el síndrome del emperador. Voy a comenzar con usted, por favor, don Carlos, para que nos pueda contar un poquito, meternos un poco en el tema. Se está haciendo muy recurrente, están subiendo las cifras respecto a esto. Primero, gracias por la invitación. Segundo, es un tema que ha ido creciendo. El término síndrome del emperador y el pequeño dictador se origina en España. Es Javier Urrá el que empieza a desarrollar esta teorización, llamémosle así, a partir de su trabajo en los juzgados de menores, donde empieza a encontrar que niños muy pequeños comenzaban a manipular y a manejar sus entornos familiares. Y en el tiempo estos niños ya han dejado de ser niños, son adolescentes. Entonces él planteó en su época, y ahora lo ha ratificado, el llamado síndrome del emperador. Es decir, es alguien que no tiene límites en su entorno y tiene un eje mal manejado en el entorno familiar, que es la conciencia moral. Es decir, las familias, por incompetencia o por negligencia, han generado un mal aprendizaje de la conciencia moral. En términos de Kolbe, la conciencia moral es aquello que nos enseña el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Padres por incompetencia, es decir, tengo miedo que mi hijito sufra. Mi hijito ha nacido para ser feliz, entonces si esto le hace feliz, le doy. Es decir, esa incompetencia, o en otros casos la negligencia, el abandono, el hecho de que el niño crece casi como un arbusto, crece solito, genera que haya este mal aprendizaje y por consiguiente conductas de tipo agresivas cuando es adolescente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los padres de familia? Porque del otro lado también están los padres que ya han perdido el control y que le dicen a la gente, a la policía, no sé, ya ustedes entiéndanse porque yo ya no puedo. ¿Hay una crisis de valores? Gracias, Jorge. Yo creo que realmente los padres hemos perdido el control en gran parte porque hoy en día los niños y los adolescentes saben muy bien de sus derechos, se han olvidado de sus obligaciones, ¿no es cierto? Y como dijo acá el licenciado, realmente los padres en un momento nos encontramos de no poder hacer nada por la influencia de muchas cosas que viene tanto del extranjero y también las leyes. Los niños saben bien de sus derechos, pero ¿qué de sus obligaciones? A los niños tampoco los podemos explicar, ¿no es cierto?, qué cosas son prohibidas. Si con una mano nuestras autoridades dicen que es prohibida y con la otra mano autorizan. Caso específico, vemos en grandes escenas culturales que se autoriza, ¿no es cierto?, el consumo en vías públicas, pero la ley dice no. A los niños se les dice esto es prohibido, pero el papá, por encubrir o por darle el gusto, ¿no es cierto?, bueno, le dice, no, hijito, prefiero darte el gusto y no ponerte en tu lugar. Yo estoy de acuerdo, Jorge, esto es una apreciación totalmente personal. Alguna vez nos habíamos preguntado, gracias al Quinza Charaña, si has conocido, ¿no es cierto?, nos hemos criado hijos de bien. Hoy no puedes tocarlos a tus hijos, porque encima te vienen las autoridades y eres sancionado. Muy bien, lo que llamaban el Mario Moreno en nuestras épocas. Saca lo malo, mete lo bueno, es lo que decía mi abuela. A ver, teniente, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes están en este contacto más directo con la sociedad. Ustedes son los que recepcionan las denuncias, ustedes son los que están viendo que hay muchas veces que ya se salieron las cosas de control. ¿A qué atribuimos esto? Bueno, definitivamente, inicialmente buenos días a toda la audiencia, Jorge, buenos días a todos ustedes. La policía boliviana, en todo caso la FCC, ha identificado muchos casos que se vinculan al consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes a edades muy tempranas. Esta situación es bastante llamativa, por supuesto, desde todo punto de vista, cuando identificamos que estos adolescentes, o en el hogar de estos adolescentes, hay un consumo habitual de alcohol,
¿no? Lo que resulta ser normal para ellos, o bien hay un entorno que influye a este tipo de consumo. Tenemos que tomar en cuenta que dentro del hogar, y es como tú decías, me gusta mucho lo que tú utilizas, una crisis de valores, hay una desvalorización de todo, en todo caso, dentro de los hogares, se están perdiendo esas pautas de comportamiento, ese respeto a las normas, la responsabilidad que deben asumir los adolescentes y las consecuencias principalmente a este tipo de consumo, ¿no? Principalmente nosotros vinculamos este tipo de casos cuando los adolescentes inclusive han cometido ciertos hechos delictivos en estado de embriaguez. Más aún cuando hay un daño físico hacia sus progenitores, hay hechos que se vinculan a robos, hurtos y definitivamente que en alguna circunstancia estuvieron bajo efectos de el alcohol. El tema de desaparecidos, comentarte que una de las causas principales para la desaparición de menores es justamente el consumo de bebidas alcohólicas. Los adolescentes, 13, 14, 15, 16 años, se pierden días consumiendo bebidas alcohólicas, aunque después intentan justificar esta ausencia con otro tipo de actos que fueron víctimas de algún hecho delincuencial, pero en todo caso las entrevistas nos permiten a nosotros identificar estos hechos que realmente se vinculan a este tipo de consumo cuando identificamos que dentro del hogar también se está dando este tipo de actividad. No solamente tenemos que tomar en cuenta este tipo de influencia, sino que también hay una influencia por parte de la sociedad. La sociedad, estamos teniendo una sociedad bastante permisible cuando vemos que nuestros adolescentes están consumiendo este tipo de bebidas en fiestas comunes de concurrencia masiva. Y la sociedad también admite este tipo de circunstancias, aunque nosotros tratamos de realizar actividades que contraríen este tipo de actividades. En todo caso, se están realizando labores de prevención, justificando y mostrando estas causas que concienticen a estas familias, que concienticen principalmente a los padres de familias, haciendo ver que esta conducta no es normal ni habitual. Si empezamos por el hogar, para este tipo de comportamientos, sin duda vamos a tener un resultado positivo y un efecto que sea favorecedor para nuestros adolescentes cuando desde el hogar se debe velar por el interés superior del niño o adolescente. Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la fórmula? Porque, ok, estamos identificando varios problemas, ciertamente, pero ¿cómo nos arreglamos? ¿Cómo enfocamos el problema? Pues a ver, es un problema muy complejo. Primero porque tiene varias aristas y segundo porque estamos hablando de grupos poblacionales diferentes. En una primera instancia siempre debería trabajar en prevención. Y la prevención tiene que ver con el manejo adecuado de los hijos cuando son pequeños. Porque ese emperador no ha crecido de la nada, ha tenido un proceso de desarrollo evolutivo. Entonces la prevención, y vuelvo a reiterar, que tiene que ver con el manejo no negligente, el manejo en el aprendizaje de la conciencia moral, en el manejo adecuado de límites al entorno familiar. Pero eso sería hacia adelante. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tenemos la incompetencia parental cuando dicen no sé qué hacer con mi hijo, haga algo. ¿No? Es el propio entorno que se está desvalorizando y asume la imposibilidad de manejar. ¿Qué se debería hacer? Enseñar a los padres manejo adecuado de disciplina, lo cual no representa golpear, representa generar esta conciencia respecto a lo moral, es decir, a lo que es correcto y a lo que es incorrecto. Generar adecuados límites, es decir, cambiar la idea respecto a que si yo lo sanciono, y te reitero, no es golpearlo, sino si yo te sanciono, representa que esta sanción estoy haciéndola por tu bien y estoy marcando los límites adecuados en este entorno familiar. La sanción siempre proporcional a la falta. Los límites adecuados. En este tiempo, decirle a un chico, vas a volver a la casa a las 10 de la noche en la fiesta que estás yendo, es ilógico, porque no lo va a cumplir. Pero si llegamos a acuerdos, estos acuerdos donde una de las partes y la otra tienen un adecuado consenso, vamos a permitir que se cumplan. Y si no se cumple, también hay una sanción. Esta sanción está también consensuada. Entonces, lo primero, y me parece muy interesante la palabra empoderar, es empoderar a la familia. Es decir, cómo esa familia monoparental o biparental está manejando a ese chico. Muy bien, muchísimas gracias. Crisis de valores, creo que esa es una de las conclusiones importantes que estamos identificando. Así es, Jorge, hemos perdido totalmente los valores, hemos perdido el civismo, hemos perdido
muchas cosas en nuestro país y los padres, si no asumimos y no identificamos la verdadera realidad, lo que está haciendo daño a nuestros hijos, no solamente el alcohol, está haciendo daño la droga, si no vamos a ver los altos índices que hoy en día hay en nuestro país sobre el SIDA. Bueno, si nos queremos seguir vendando los ojos que en los colegios solamente hay angelitos, bueno, no vamos a avanzar más y también nuestras autoridades tienen que hacer las leyes de acuerdo a nuestra propia realidad, no copiando cosas del extranjero que no nos va a llevar a nada bueno. Muy bien, muchísimas gracias. La conducta espejo, básicamente, es cuando el niño ve que el padre consume bebidas todo el tiempo y después no le vas a exigir que sea otro tipo de persona, o cuando en el entorno cercano también hay ese problema. ¿Cómo ir mejorando estos temas? ¿Cómo ir mejorando estos niveles? Sin duda, Jorge, el hogar es el punto neurálgico, el punto central para poder controlar este tipo de acciones, ¿no? Nosotros, como policía, tenemos un enfoque que estamos dando ahora en todas estas actividades de prevención, que se interiorice un poco más en la familia. Tenemos que darles enfoque, esa fuerza para poder rescatar este tipo de valores, porque es evidente, y la experiencia, los casos a nosotros nos muestran, es muy común que los adolescentes tomen ese tipo de conducta porque ven esa conducta dentro de sus hogares. Entonces, esa responsabilidad empieza por los padres de familia, debiendo mostrar este comportamiento que tiene que ser adecuado a las normas y al comportamiento dentro de una sociedad. Nosotros tratamos de incidir dentro de estos temas en todo caso, pero hay que tomar en cuenta también un punto importante, es la misma publicidad que se genera para el consumo de este tipo de bebidas, ¿no? Vemos publicidades donde se muestran que consumir bebidas alcohólicas pone feliz a una persona y es divertido. Entonces, también hay que atacar desde este tipo de publicidades que se están presentando, ese entorno de la misma sociedad que está presentando, y principalmente la familia. La familia, los padres de familia son un factor realmente importante cuando nosotros identificamos que el padre, madre ha perdido autoridad dentro de su hogar, ha perdido autoridad dentro de sus hijos, y es muy normal lo que decían acá los compañeros de que la autoridad se quiere delegar a la policía, a la defensoría, porque ya no se puede asumir y se ha perdido totalmente ese control. Es una responsabilidad que viene desde los padres de familia y bueno, en todo caso, ya estas acciones que nosotros identificamos que están fuera del control de los padres se remiten a otra instancia como la policía, la defensoría de la niñez y adolescencia. Muy bien, muchísimas gracias a la teniente Gaby Coca, a don Antonio Pereira de los padres de familia y al licenciado Carlos Velázquez, psicólogo. De verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Este tema da para más, así que empiece a debatirlo en casa, que le va a hacer mucho bien a su familia. Nos vamos hasta el